Si esperabas ver a una vieja semiencuerada con superpoderes, yo creo que esta película no te va a gustar. Buen día audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, del director Johannes Roberts y estrenada en este año 2021, que va a ser una forma de volver a contar la historia de Resident Evil y haciendo a un lado todas las películas de Paul Anderson en las que la dirección de Resident Evil ha tomado otro camino y parece ser que se ha enfocado en un terreno muy diferente de lo que fue su verdadero origen. Y esto solamente hablando de la primera película, en parte la segunda y bueno, en la tercera ya hicieron un desbarajuste increíble. ¿Qué es lo que nos va a contar este reboot? Este reinicio de la saga, pues cómo se originó toda esta situación del virus T, cómo afectó a diferentes personas a lo largo de su crecimiento, conforme lo vamos a ver en la película, pero sobre todo cómo en este pueblo abandonado de la mano de Dios, pero también en este intento patético de querer sentirse ciudad, de querer sentirse algo más, y que pues lo vemos como tal, un pueblo miserable, en el cual la gente va a empezar a actuar de una manera muy extraña. Y es donde va a entrar Claire Redfield, que va a venir a buscar a su hermano Chris. Y esto por una situación que también tiene que ver con ella, porque ella creció aquí en Raccoon City, pero por azares del destino se dividen estos hermanos y bueno, llega el momento del reencuentro después de cierto tiempo. Pero no solamente nos vamos a enfocar en la historia de ellos, sino también nos van a contar la historia de un grupo de parte de la policía de Raccoon City que va a ser enviado a investigar una mansión, esta llamada Mansión Spencer, en la cual ha ocurrido un asesinato. Pero es algo muy curioso porque también un equipo que fue enviado a investigar también desapareció. Entonces tenemos a estos protagonistas que por estas cuestiones de la propia trama y de lo que es el propio Resident Evil, se van a encontrar y van a enfrentarse a esta fuerza desconocida. A esta fuerza bajo el nombre de Virus T y con el cual tendrán que empezar a pelear si quieren sobrevivir. Debo decir que al principio yo tenía como que mis dudas porque yo crecí viendo estas primeras películas con Paul Anderson y con Milla Jovovich que sí trataban a Resident Evil como por otro curso, por otra cuestión, y que poco a poco fueron decayendo en cuanto a calidad, en lo cual la última parte tiene supuestamente mejor valoración que esta nueva película que se estrenó, entonces no encuentro mucho sentido en sus supuestas críticas. Y vaya, yo venía como que con una idea de qué podría tratar porque es un director casi desconocido, es un tratamiento de reiniciar propiamente la historia, pero también me llamó la atención sobre todo en el tráiler. Y ya desde ahí ya me tenían como que ganado, porque no se enfocaba tanto en la acción, no era tanto ver balazo tras balazo, sino había una atmósfera y me sorprendió bastante comprobar que en la película está presente esta atmósfera. Así que lo que puedo decir a favor, en una muy buena parte, es la atmósfera que crea, porque regresamos al suspenso, regresamos al terror y regresamos a los sustos en los cuales no es fácil fiarse de lo que uno puede ver de aquí a la esquinita más o menos y estar a plena oscuridad, y que aparte nos están presentando a estos personajes que no son experimentados, no están entrenados, no vienen aquí con superpoderes, no se saben todas las artes marciales, entonces por ende apenas están viendo cómo hacerle frente a esta amenaza y se siente bien porque no es un héroe, no es un grupo de personas con habilidades extraordinarias, no son personas que ya se la saben y saben directamente a qué tirarle, no, o sea, apenas están enfrentando a esta nueva amenaza. Y creo que por ese sentido está bien no ponerlos como los héroes como lo ponen luego en los videojuegos, porque buena parte de los comentarios que se ha escuchado
es sobre este Leon Kennedy, que en la película pues puedo decir que es el personaje cómico, el personaje que está pues muy en su rollo, sí relajado, sí uno que otro chiste, pero también uno que ha recibido bastantes juicios, no puedo decir críticas porque crítica es otra cosa completamente diferente, más bien mucho juicio y prejuicio, más allá de la raza, más allá de otras cuestiones, en cómo está preparado el personaje. Y es que en la película es un novato. Y si es novato y con todas las de la ley, porque es el que menos experiencia tiene de todo el grupo. Pero lo interesante es que la gente lo vio como si esto fuera el foco de la historia. Y lo que es mejor, él no es el foco de la historia, sino el foco principal va a ser llevado por Claire y por este Chris. Entonces tenemos ahí como que esta parte de diferentes personajes ahí regados. Algunos funcionan muy bien, como el mencionado dúo anterior, y otros están añadidos nada más como por cumplir o porque así están y no pasan de ser el personaje extra. Lo cual me parece que no está del todo mal, sino que se siente un escuadrón un poco más acompañado. Y esto por mencionar a Jill Valentine, a este Albert Wesker, e incluso algunos guiños a otros personajes del primer videojuego que solamente tienen su debut y despedida. Así que tenemos integrados estos personajes con los cuales nos van a contar la historia. Y bien, sé que para este punto luego llegan a confundirse un poco los nombres, y lo que debo decir es que tanto para fanáticos como para no fanáticos es un muy buen festín visual. ¿A qué me refiero? Que conozcas o no conozcas del juego, luego la historia te atrapa. Luego sabes como por dónde va el camino, pero vas conociendo a estos personajes. Y lo que me gustó bastante es que lograron mezclar de una muy buena manera, esto sin hacer spoiler por supuesto, que son las historias del primer juego y el segundo juego. Y si nos vamos a poner un poco más estrictos en cuanto a lo que son los videojuegos originales, para este punto, si solamente conocen del videojuego 4 en adelante y están opinando y diciendo que no son las cosas así, los invito a jugar estos primeros 3 juegos. Y ya aclarada esta situación, estas historias de los primeros juegos estaban muy distantes de ser perfectas, porque sí, tenían sus agujeros, tenían sus de repente destinos como muy forzados, o algunas escenas de que por algo sucedió y curiosamente hay ahí una llave olvidada. No, se le dio un poco más de coherencia en esta situación, y yo lo veo más bien como una especie de fanfic en donde nos preguntan qué hubiera pasado si los personajes de otros videojuegos en la misma situación de Raccoon City regresaran a la mansión y entonces descubrieran el secreto detrás de todo esto. Suena bastante bien la historia y se logra integrar de una buena manera, llevado una vez más gracias a Claire y Chris, que me parece que son los personajes que tienen como que las bases más sólidas para ayudar a contar la película. Y eso sí, cuando se llega el momento de presentar los efectos del virus, no hay piedad, no hay corazón. Previamente nos habían presentado en la saga de Paul Anderson uno que otro zombie, pero no nos mostraban el proceso. Nos mostraban de que de repente el zombie podía verse normal, o el afectado podía verse actuando de una manera tranquila y de repente atacar luego. No, aquí nos muestran el proceso. Aquí vamos a ser testigos de cómo esta gente sufrió, y eso de alguna manera cala hondo. Cala hondo porque vemos cómo es esta destrucción del pueblo que a duras penas se mantiene, a duras penas se quiere llamar ciudad, y está todo vandalizado, grafiteado. O sea, es un lugar bastante deprimente. Y ver cómo esto afecta a las personas, como que más allá de ver al zombie o ver al infectado de que algo va a pasar, algo va a hacer y sí, ya luego lo vamos a matar. No. O sea, ¿qué es lo que sucedió detrás de cómo lo están sufriendo estas personas? Y la manera en la cual lo ponen, sobre todo, hay ahí algo muy interesante sobre por qué está siempre este quejido o este gruñido de ¿no?
que usualmente lo caracterizan pues, los zombies. Y sobre todo, bueno, vienen acompañados muy buenos sustos, la verdad. En ningún momento sentí que fuera el screamer porque sí, no. Hay escenas intensas, sobre todo algunas que puedo mencionar que están ahí en la mansión, que de verdad está el susto ahí presente, pero es porque el ambiente está muy bien logrado y que claro, no nos vamos a presentar con una mansión que todo está iluminado, no. Hay zonas oscuras, hay zonas en las cuales solamente se accede ahí con la lamparita y medio lo que alcanzamos a ver dentro del mismo cine, porque pues la vi en el cine, pues se escucha como de un lado están no sé, respirando, del otro lado se están moviendo, entonces eso termina por envolver al espectador. Me parece que eso es algo que en lo que ya había fallado esta saga de Paul Anderson, porque se fueron más hacia la acción, se fueron más hacia mostrar a Mila Jovovich ahí en todo su esplendor y que sea la protagonista y combinación de todas las protagonistas de los juegos, y que se fueron hacia ese terreno y abandonaron bastante a los zombies, bastante al género del terror. Y bueno, qué decir de los mismos efectos, que aquí yo creo que hay un punto medio, por así decirlo. Hay unos muy buenos efectos sobre los zombies, se ve que son prostéticos, es maquillaje muy bien aplicado. Hay incluso como artefactos como para hacer que se hinche de repente uno de ellos. Está bastante bien. Uno que otro perro, bueno, que aparece, igual me pareció decente. Pero hay un monstruo que de repente no se ve muy bien porque creo que ahí hizo un poco más falta de trabajo en cuanto a los efectos y en cuanto a pulir lo que querían mostrar. Pero no creo que sea algo que distraiga demasiado. Y es que creo que últimamente es en lo que se han enfocado bastante, tal vez en un solo elemento, y que por ese elemento luego están viendo toda la película, pero si eso distrae a ese espectador del resto de las cosas positivas que puede haber, tenemos un problema de atención. Y esto porque hasta el momento no he escuchado que nadie hable de la música. La música de esta película es muy buena y de alguna manera retoma los elementos sonoros de la primera película, donde teníamos de repente este sintetizador, de repente como que esta voz así como abriéndose y esta como batería y guitarra, y suena muy bien. Aparte de que es como un lanzamiento, como si uno regresara a la época de los 90s, donde pues en cierto sentido está caracterizada por este uso de los últimos elementos electrónicos, este uso igual como de medio del sintetizador, del teclado, y como también es ese ambiente donde ya no está la facilidad del celular, ya no es simplemente, sí, luego le aviso, no, está todavía peor la situación, entonces lo supieron emplazar muy bien. Los escenarios de los videojuegos sí están ahí, sí están algunos sí recortados porque bueno, no se van a explorar todos los cuartos, no todos se tienen que estar mostrando, pero se entiende. Y con que se pongan fachadas, con que se pongan algunos elementos pues reconocibles o algunos elementos que de ahí podamos encontrar algo en común con los juegos, no creo que exista mayor problema porque está ahí la situación. La historia, ¿qué es lo que tiene? Tal vez pueda ser que se vuelve intensa en ciertos momentos, sabe como para dónde va, pero eso sí, ya llegando más o menos de la parte del final se siente un poco apresurada, como que se les estaba acabando el presupuesto, se les estaban acabando el tiempo de filmar, el tiempo de los actores, no lo sé, pero sí se siente un poco apresurado, un poco en esa parte así del final ya últimos, ¿qué serán? 20 minutos, 25 minutos, sí se siente un poco apresurado, pero el resto es muy disfrutable, la verdad. Y yo creo que venía en un como mood, como así ambientito de que hacía mucho que no veía una película de terror, y para que me haya sorprendido, para que haya yo visto cosas bastante decentes y muy bien hechas para hacer una producción que no tenía tanto presupuesto y que se siente como un cine de clase B, creo que se ve muy bien. Entonces hay que verla,
darle una oportunidad y más allá de ser fanático, uno como espectador, me parece que fue un muy buen intento para retomar los elementos originales de la saga, combinarlos. Hay una que otra sorpresa, hay varias referencias ahí del videojuego que pueden escaparse, no pueden escaparse, pero creo que eso no distrae en absoluto. Así que yo le daría unas 4 estrellas más o menos, un 4.1, 4.2, así aproximadamente. Y véanla, denle una oportunidad y ya estaremos ahí comentando abajo si es que concuerdan o no con lo que he reseñado aquí. Así que, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.